Em, Bien, lo que les voy a compartir ahora entonces es este tema del que les quiero hablar ahora, que se llama métodos rápidos. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se denomina métodos rápidos? Precisamente como su nombre lo indica, estos métodos rápidos de cálculos de intercambiadores de calor, nos van a servir en ciertas ocasiones para hacer cálculos menos rigurosos y en un menor tiempo, ¿sí? En determinadas ocasiones. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era el cálculo de los intercambiadores de una forma iterativa, ¿sí? En donde calculábamos el U, proponíamos un área, calculábamos un U, establecíamos el área a instalar del intercambiador y todo eso iba siendo iterativo en el cálculo, que espero lo hayan entendido y lo hayan practicado, al menos hayan hecho algún ejercicio. Pero existen algunas comprobaciones o algunos cálculos que es necesario hacer con los intercambiadores, en los cuales, por ejemplo, no requerimos de hacer ese cálculo tan riguroso, ¿sí? Por ejemplo, uno de los métodos de cálculo rápido se denomina así, método de eficiencia NTU, ¿sí? Método ENTU, esto que está acá. ¿Para cuándo me va a servir este método? Para cuando las temperaturas de salida son desconocidas. Porque hasta ahora, si ustedes se fijan en los ejercicios que les di, hasta ahora las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos eran conocidas, ¿se acuerdan? Entonces lo que necesitábamos calcular era el U y el área, que dependían uno del otro, entonces por eso el método es iterativo. ¿Qué pasa si sí tenemos el U, si sí tenemos el A, pero ahora lo que no tenemos son las temperaturas de salida? Tenemos las de entrada, pero no tenemos las de salida de las corrientes. Entonces, estos métodos vienen a ayudarnos a resolver ese tipo de problemas, ¿sí? No obstante, puede usarse cualquiera de los métodos NTU basados en la eficiencia del intercambio. Perdón. Dice, son desconocidas, puede ser necesario usar... Cuando las temperaturas de salida son desconocidas, puede ser necesario usar un método de prueba y error, ¿sí? Porque también nosotros podemos hacer el mismo cálculo que vamos a hacer por este método rápido con la metodología que ya vimos, ¿sí? Que es este método iterativo. Fijo una temperatura, calculo, me fijo cómo me da, cambio, ¿sí? Este método particularmente se basa en el hecho de que las diferencias de temperatura a la salida de un intercambiador son función de esta expresión, que ya vamos a ver de qué se trata, y de esta otra relación, que ya vamos a ver de qué se trata. Las ecuaciones de cálculo de un intercambiador pueden ser escritas en forma adimensional, resultando algunos grupos adimensionales. ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerdan que cuando vimos el método de FT, utilizábamos parámetros o números o grupos adimensionales para poder calcular el FT que me iba a dar seña de si ese intercambiador podía ser utilizado para el servicio que estoy queriendo realizar. Y todo eso era por un método gráfico. Bueno, esto un poco se parece en el hecho de que ustedes van a tener gráficos para poder hacer el análisis que tienen que hacer con este tipo de métodos. Está ya todo analizada la información. Para entender de qué se trata el método, el concepto del que parte el método es el siguiente. Lo que ven ahí en la gráfica es simplemente lo que ya estamos acostumbrados a ver, que es el avance de la temperatura de un fluido caliente que se enfría versus un fluido frío que se calienta, ¿sí? Si nosotros vamos tomando en consideración este diagrama de delta T, si lo consideramos, por ejemplo, en función del área o en función del calor, en este caso, en la gráfica lo hace en función del calor, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a verlo en movimiento del intercambiador en sí.
¿Qué pasa si este proceso, o sea, este intercambio entre estas dos corrientes, fuese en un intercambiador de área muy grande? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el intercambiador fuese muy grande? Lo que pasaría es que en un intercambiador de área infinita, lo que ocurre es que la temperatura de uno de los fluidos puede llegar a ser, en el infinito, llegaría a ser la temperatura del otro fluido, ¿sí? Es decir, en este caso, la temperatura de salida de la corriente caliente se enfría, se enfría, se enfría. ¿Hasta dónde se enfría? Hasta la temperatura de entrada de la corriente fría. ¿Esto cuándo ocurriría? Ocurriría tan solo en el infinito, ¿sí? O sea, debería tener un intercambiador lo suficientemente grande, o sea, infinitamente grande o infinitamente efectivo, es decir, que su U, su coeficiente de transferencia, también debería ser infinito. O sería infinito el U o sería infinito el área, para que ocurra esto, ¿sí? Pero en todo esto, el método lo plantea, porque el método plantea una eficiencia, por eso se llama el método de eficiencia NTU, una eficiencia de intercambio versus un intercambiador operando en estas condiciones, ¿sí? Un intercambiador que sea infinitamente eficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al principio de la materia les hice hincapié en estos términos que serían, en este caso, WCP2, en este caso, no está bien, WCP2 y WCP1. ¿Se acuerdan que yo les decía que era la velocidad de capacidad calorífica? Y que si una corriente hace un salto térmico, es decir, que cambia su temperatura mucho, muy significativamente, significa que su velocidad de capacidad calorífica es muy chica, ¿sí? Y por el contrario, si una corriente tiene un salto térmico más chico, que cambia menos su temperatura como consecuencia de la transferencia de calor, entonces significa que tiene un WCP, una velocidad de capacidad calorífica muy grande, ¿sí? De manera que acá, si tuviésemos que elegir cuál sería el WCP o la velocidad calorífica máxima, en este caso sería para el fluido 2, porque es el que menos cambia su temperatura, ¿sí? Es decir, su velocidad de capacidad calorífica va a ser muy grande. Mientras que si tuviésemos que elegir cuál sería el fluido con velocidad calorífica mínima, en este caso sería para la corriente 1, ¿sí? Que sería la corriente que se está enfriando. En todo esto, el método, ¿por qué lo hace? Porque necesita definir para calcular una eficiencia lo que el método denomina un Q máximo, ¿sí? El calor máximo, dice el método, para este sistema, va a estar dado para la velocidad de capacidad calorífica mínima, ¿sí? El Q máximo va a ser para la corriente que sufra el mayor delta T por la diferencia de temperatura de esa corriente, ¿sí? ¿Por qué va a ser para esa corriente? Porque fíjense que en ese caso, esa corriente, como temperatura de entrada, tiene a T1. Y como temperatura de salida, esa corriente tiene a T1 out, en este caso, o lo que sería lo mismo, esa temperatura se iguala a la temperatura de entrada del otro fluido, ¿sí? Entonces, de esa manera, puede definir el calor máximo de intercambio para ese sistema, que va a ser en el caso en el que el área fuese infinita o el coeficiente de transferencia de calor fuese máximo, fuese infinito también. Entonces, en ese caso, el método define este Q máximo, ¿sí?
que va a ser igual entonces a la velocidad de capacidad calorífica por el delta T entre la temperatura de entrada de las dos corrientes. ¿Por qué hace eso el método? Ay, acá me hubiese gustado tener también tapado todo esto, pero no lo tengo. Porque entonces el método de eficiencia NTU lo que define es precisamente un parámetro de eficiencia que va a ser igual a el calor efectivo intercambiado en ese intercambiador, que ya sabemos que es igual a MCP delta T de la corriente caliente o MCP delta T de la corriente fría, que en este caso está reemplazado el MCP o el WCP por la velocidad de capacidad calorífica, y la eficiencia la plantea precisamente contra este Q máximo, ¿sí? Y contra este Q máximo, entonces, si reemplazamos por lo que dijimos anteriormente que valía Q máximo, se generan estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones, en donde el Q máximo va a ser igual entonces a la velocidad de capacidad calorífica mínima del compuesto que sea, ¿sí? del WCP que tenga el WCP mínimo, por las temperaturas de entrada de ambas corrientes, ¿sí? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve entonces este método? Acá dice, entonces la eficiencia es la relación de la velocidad de transferencia real a la velocidad de transferencia de calor máxima posible, limitada termodinámicamente en un intercambiador en contracorriente de área infinita, ¿sí? ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué se hace este método? ¿Para qué se hizo? Porque si vemos las ecuaciones, lo que podemos llegar a generar es que en el caso, por ejemplo, de que el fluido caliente, como era en el ejemplo anterior, el fluido caliente sea el fluido que tiene la velocidad de capacidad calorífica mínima, ese valor se reemplazaría aquí y podría simplificarse. Y en el caso de que el valor del C mínimo sea para la otra corriente, para la corriente fría, lo mismo sucedería, que podría poner ese término aquí y podría simplificarlo. De manera de tener cualquiera de estas dos ecuaciones, cual sea que me conviene, para la resolución de un ejercicio, ¿sí? Fíjense que en este caso el planteo de todo esto muestra que tan solo teniendo el valor de eficiencia o efectividad, le llaman así en realidad, tan solo teniendo este valor de E y sin tener las temperaturas de salida, podría con cualquiera de estas ecuaciones calcular alguna de las ecuaciones de salida del sistema. Y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿pero cómo tengo E? Bueno, E es función de dos parámetros. El primero de ellos es un parámetro llamado NTU, y el segundo de ellos es la relación de velocidades de capacidad calorífica. Entonces yo les dije al principio que este método me iba a servir en tanto y en cuanto tenga el U y tenga el A, tenga el coeficiente global de transferencia y tenga el área del intercambiador. Y lo que no tengo son las temperaturas de salida. Entonces, tengo las capacidades caloríficas, las velocidades de capacidades caloríficas, y tengo para definir este nuevo parámetro que se llama NTU, ¿sí? Número de unidades de transferencia. Se denomina este parámetro, y que va a ser igual al área por el U dividido esta velocidad de capacidad calorífica mínima. ¿Para qué me sirve esto? Precisamente, ¿se acuerdan cómo hacíamos con el FT? Bueno, alguien ya se encargó de generar las gráficas para cada uno de los sistemas con los que yo podría llegar a trabajar. Fíjense que acá corrientes paralelas, con flujo cruzado, o sea, hay muchas gráficas y muchas ecuaciones. Esto no es solo un método gráfico, sino que también lo podría hacer con un método de ecuaciones, es decir,
existen ecuaciones de E en función de C y de NTU para cada uno de los sistemas y para un montón de sistemas que ustedes puedan imaginarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo un intercambiador 1, 2, vamos a ir a lo más simple, tengo un intercambiador 1, 2 en contracorriente, bueno, entro a ese gráfico específico para ese tipo de intercambiador, entro con el C del sistema, con el NTU del sistema y puedo sacar la eficiencia, ¿sí? Entonces, es muchísima información ya precargada en estas ecuaciones o en estos gráficos, y por eso terminan siendo métodos rápidos, porque ya alguien hizo el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, en definitiva, fíjense que yo les decía acá que teniendo la eficiencia, podía calcular la temperatura de salida de alguna de las corrientes y por ende luego calcular la temperatura de salida de la otra corriente, pero necesitaba el E. Para el E, ¿qué necesito? Necesito el NTU y el C. Teniendo NTU y teniendo C, entro a estas gráficas, fíjense que en este eje tenemos el NTU y estas curvas grafican precisamente la relación de las capacidades caloríficas, entonces entro con NTU, choco el C y saco la eficiencia. Una vez que saque la eficiencia, entro a la fórmula y saco la temperatura de salida del compuesto que me sirva, digamos, o sea, con el que pude hacerlo de acuerdo a la ecuación que agarre. ¿Se entiende algo? ¿Se entiende para qué sirve el método? Esta es la parte teórica, ¿no? Sí, se entiende. Bien. Perfecto. Entonces, número de unidades de transferencia, capacidad del intercambiador para transferir calor versus la capacidad del fluido para absorber calor. A mayor NTU, el intercambiador tendrá mayor eficiencia. Esto implicará una gran superficie de intercambio o mayor pérdida de carga de ambos, ¿sí? O sea, el NTU me da una idea de la capacidad de ese intercambiador, ¿sí? Porque va a ser el área por el coeficiente global, dividido este C mínimo. Acá les puse una tabla solo para que tengan de referencia de valores típicos de U para varios fluidos, ¿sí? Solo para tener un rango de valores o por si no tienen en algún otro lado. Y básicamente acá hay una tabla en el que compara, ¿se acuerdan el método que veíamos para sacar FT? Que también usaba un parámetro P, usaba un parámetro R y con eso podíamos calcular determinadas cosas. Bueno, en eficiencia NTU también tengo determinados parámetros como el C y como el NTU y con eso puedo calcular el valor de eficiencia, entrando a gráficas. Acá hay una breve comparación, o sea, hay muchas comparaciones, hay mucho para analizar de qué es más eficiente. O sea, este método nos sirve también para ir comparando mismos sistemas. O sea, si ustedes se ponen a analizar los gráficos, van a notar que para un mismo sistema, si está en cocorriente, la eficiencia va a dar mayor que si está en contracorriente, va a dar mayor que si está en cocorriente. El mismo gráfico lo va a mostrar, ¿sí? Y acá también pasa lo mismo. Comparación de eficiencia cuando aumenta el número de pasos. Entonces ustedes pueden ver para un mismo valor cómo va a ir cambiando, no sé si se ve tanto justo en este ejemplo, pero cómo va a ir cambiando la eficiencia, se ve sutilmente, cómo va a ir cambiando la eficiencia con el aumento de pasos. Acá, por ejemplo, si comparamos por un mismo C, ¿sí? Para fijarnos en un mismo parámetro, en un mismo C y en un mismo NTU, para contracorriente la eficiencia da 0,80, para flujo cruzado 0,78, para cruzado 0,73, para paralelo 0,5, ¿sí? Cómo va disminuyendo la eficiencia en estos sistemas, cómo va aumentando, y sigo corroborando que el sistema más eficiente va a ser el sistema en contracorriente. Para todo esto también sirven estos métodos. Nosotros no lo vamos a utilizar para eso, pero sí en el análisis de intercambiadores muchas veces les va a servir ver estos gráficos. Bien, como les dije anteriormente, el método simplemente fija dos parámetros
el C y el NTU, y que con esos dos parámetros uno entra a una gráfica, saca una eficiencia. El C va a ser la relación entre C máximo y C mínimo, y el C mínimo lo defino de acuerdo a los valores reales de la velocidad y capacidad calorífica de ambos flujos. Pero yendo más allá, no es el único método que existe, sino que existen muchos métodos de estos gráficos. Lo que quiero que entiendan de esto es más o menos de qué se trata. Son métodos gráficos que, teniendo ya varios datos, de manera rápida puedo decir, este intercambiador es chico, este intercambiador es grande, este intercambiador me sirve, esta temperatura de salida me sirve, o cuál va a ser la temperatura de salida si tengo esta corriente. Son métodos de cálculo, ya lo vamos a terminar de ver si hacen el ejercicio. Pero hasta ahora el método, por ejemplo, fíjense la diferencia que hay con los métodos de cálculo que vinimos viendo hasta el momento, porque hasta ahora el método ni siquiera me define qué fluido va a ir por tubos y qué fluido va a ir por carcasa. Simplemente utilizando el C mínimo y el C máximo, el U y el A, que lo tengo, calcula, ¿sí? Pero fíjense cómo existen otro tipo de métodos, como por ejemplo este, que es el PNTU, para NTU, que ya sí se creó este método para evitar el problema de la ubicación del C mínimo. Entonces acá directamente se define como C mínimo el C, o sea, la velocidad de capacidad calorífica. El C, cuando hablamos de C, recuerden que hablamos de FCP, ¿sí? O sea, flujo por capacidad calorífica. El C mínimo lo define el método como el C de los tubos. O sea, si yo ya tengo definido qué fluido va por tubos y qué fluido va por carcasa, puedo usar este método. Y digo, bueno, si el fluido que va por tubos es este, entonces su caudal por su CP va a ser igual al C mínimo. Y lo mismo, fija dos parámetros, el P y el R versus el NTU, una ecuación que los vincula y un gráfico en donde puedo buscar precisamente estos valores. ¿Sí? O sea, sí, son métodos gráficos que me permiten de manera rápida obtener, mediante ecuaciones que ya alguien estudió, fijó y nos planteó y nos entregó ya todo cerrado, puedo resolver o tener valores, por ejemplo, de las temperaturas de salida, que es lo más común que uno hace con esto, rápidamente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay una gráfica que vincula estos parámetros, ¿sí? Y que puedo, entonces, utilizar para resolver este sistema de ecuaciones. Pero de nuevo, tengo que tener el U, tengo que tener el A. Este es otro método nuevo, ¿sí? Este es otro método del mismo estilo, ¿sí? Es un método gráfico, de nuevo. Este método elimina limitaciones de los anteriores y obtiene soluciones rápidas y manualmente. Fíjense que acá incluso empieza a mezclar el delta T, ¿sí? Medio logarítmico, temperaturas de entrada, de nuevo, propone ecuaciones. No los quiero marear con los métodos, simplemente quiero que sepan que existen varios de estos métodos gráficos y nosotros nos vamos a remitir solo a estos, ¿sí? A eficiencia o efectividad NTU, a este ni siquiera lo vamos a analizar tanto, nos vamos a basar en la eficiencia de NTU, pero que sepan que también si conocen qué fluido va por tubos y qué fluido va por carcasa, existe otra gráfica con parámetros que me van a vincular precisamente esas velocidades de capacidad calorífica para cuando ya tengo ubicado el fluido por tubos y el fluido por carcasa. De hecho, existen también ecuaciones que vinculan a todos estos métodos, ¿sí? Que vinculan al FT que usábamos con el C, con el NTU, ¿sí? Y que simplemente son gráficas que me permiten, entrando con un valor, sacar otro. Fíjense, seguramente hay más, pero estos son métodos gráficos de cálculo. Y estas son gráficas típicas de esos métodos de cálculo, para que se den una idea,
¿sí? Para que no los asusten si algún día tienen que enfrentarse a alguno de estos métodos de cálculo también, ¿no? Nosotros no los vamos a ver tan en detalle a todos, pero simplemente saber que es un sistema de ecuaciones que se plantea de manera que encontrando 2 o 3 parámetros puedo sacar otro y me sirve para resolver el sistema de ecuaciones. Por eso son métodos rápidos. Estos métodos también me ayudarían a resolver este tipo de combinación de intercambiadores. Nosotros no lo vamos a abarcar, es simplemente para que lo sepan. Pero si se van al libro, al handbook, van a encontrar ecuaciones que describen estos sistemas, precisamente ecuaciones que van a ser eficiencia igual a, y van a depender de NTU y de C, y ya van a estar generados para este tipo de sistemas, ¿se entiende? O sea, ustedes van al libro, encuentran algo parecido a esto, tienen una ecuación en donde se vincula la eficiencia dependiendo del NTU y del C, y con eso pueden hacer el cálculo de eficiencia. Entonces, ¿en qué dos opciones podríamos usar este tipo de métodos? Verificación de un intercambiador. Para un intercambiador disponible, tamaño, caudales másicos, temperatura de entrada y materiales son conocidos. Usando el método de eficiencia NTU, podemos verificar en el intercambiador. Podemos verificar el intercambiador, perdón. ¿Cómo? Calculamos el C, calculamos el NTU, determinamos el E por el método gráfico o por el método de las ecuaciones, y con ese E podemos usar las ecuaciones para calcular las temperaturas de salida. O en el caso de que necesite hacer un dimensionamiento de un intercambiador de calor por este mismo método. ¿Cómo? Calculo el E usando el C mínimo, el C máximo y las temperaturas. ¿Sí? En el caso, este sería el caso en el que sí tengo las temperaturas. Entonces calculo el E, calculo la relación de capacidad calorífica, calculo el U, y lo que determino es el NTU a partir de los métodos gráficos, ¿sí? Entonces, cuando conozco el NTU, se puede calcular el área de transferencia de esta otra expresión. Entonces, el caso más típico es que lo usemos para calcular las temperaturas de salida que no conocemos, que es este caso anterior. Y si no, el otro caso es, por ejemplo, para ver, teniendo ya estos datos del intercambiador hasta el U, ¿sí? Teniendo el U, pudiendo calcular, teniendo las velocidades de capacidad calorífica, teniendo las temperaturas, hago al revés. Con la eficiencia entro a la gráfica y calculo el NTU para determinar cuál va a ser el área que necesito para ese intercambiador. ¿Se entiende? ¿Algo? Sí, profe. Bueno, y para ver si se entiende, entonces lo que les propongo es resolver este ejercicio que está aquí. ¿Alguien me ayuda a leerlo? No, están todos concentrados en otra cosa. Yo leo, profe. Bueno. Una serie de 4 intercambiadores 1-2 se conectan como se indica en la figura, conformando una estructura 4-8. El caudal másico del fluido frío es 18 kilogramos por segundo y su calor específico es de 300. El caudal másico del fluido caliente es de 25 kilogramos por segundo y su calor específico es de 2808. Las temperaturas de entrada son 170 grados y 87 grados. El área de cada unidad es de 40 metros cuadrados y el coeficiente global de transferencia es de 1012. Calcula las temperaturas de salida. Bien. Entonces, esto es un poco para que ustedes entiendan para qué sirve el método. Lo que tengo para decirles de dato es, o sea, fíjense que acá tienen el caudal másico del fluido frío, es decir, el W o el F, o sea, el caudal.
el calor específico, entonces puedo sacar el WCP, ¿sí? Puedo sacar la velocidad de capacidad calorífica del fluido frío. Puedo sacar la velocidad velocidad de capacidad calorífica del fluido caliente. Tengo las dos temperaturas de entrada y tengo el área de cada uno de estos intercambiadores y el coeficiente global de transferencia, que lo que tengo para decirles de dato es que puedo asumir que ese coeficiente global de transferencia es para todo el sistema o para cada uno independiente, si es lo mismo. O sea, si lo voy a calcular solo el intercambiador número 1, entonces calculo que ese intercambiador, el U va a valer 1012. Y si lo voy a considerar todo completo, el U va a valer 1012. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera puedo yo con esos datos calcular las temperaturas intermedias de este sistema? ¿Cómo les parece que puedo hacer? Les voy a arrancar el ejercicio. Acá dice, podemos considerar el conjunto como un equipo único 4,8. El valor del NTU para todo el conjunto será, ¿sí? El valor del NTU lo puedo calcular, ¿por qué? Porque tengo el U, que le dije que podía ser global, tengo el área, ¿sí? Que va a ser en realidad el área de los 4 intercambiadores, la suma de los 4, y tengo el WC mínimo, porque entre estos dos tengo que calcular cuál es el mínimo, y entonces voy a tener el WC mínimo. De manera que voy a tener el NTU global de todo esto, ¿sí? Si calculo el NTU global de todo esto, y tengo la relación de velocidades caloríficas de todo esto, ¿qué temperaturas de salida voy a poder sacar? Voy a poder sacar las temperaturas, ¿sí? Estas. Voy a sacar la T2 y voy a sacar la T1. Entonces, también se los adelanto que el gráfico para resolverlo, el NTU, está en la página 173 del CAO. Calculo el WC de cada uno de los compuestos y hago la relación y me da 0,75 y entrando a la gráfica obtengo una eficiencia de 0,8. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice ahí? ¿Se entiende lo que hace el ejercicio ahí? O sea, calculando el NTU y calculando la relación de las velocidades caloríficas, calcula para todo este sistema la eficiencia. De manera que la eficiencia va a estar planteada en función de las temperaturas de entrada y de salida de todo el sistema. ¿Sí? Entonces, sabiendo la eficiencia y haciendo uso de estas ecuaciones, ¿verdad? Haciendo uso de estas ecuaciones, ¿sí? Van a poder calcular la temperatura de salida global, o sea, es decir, van a poder calcular, en este caso, T2 y T2 esta, ¿sí? Y luego pueden disgregar equipo por equipo y hacer lo mismo. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿O cómo es el planteo del ejercicio?